Muy buenos días, mis amados hermanos. Continuamos agradecidos de nuestro Dios por permitirnos una oportunidad más de poder compartirle a todos y cada uno de ustedes lo que es su palabra. Hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes en el libro de los Hebreos capítulo 9. Vamos a tener una lectura un poco extensa, ya que vamos a estar escuchando la narrativa del apóstol Pablo acerca del tabernáculo para así presentarnos lo que es el nuevo pacto establecido por Dios, que ya sí nos va a ayudar a nosotros a poder ser libres de nuestro pecado y de tener una conciencia limpia, ya que las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento no podía limpiar la conciencia de aquellos que llevaban ese culto, que presentaban ese culto, que hacían y cumplían con todos los rudimentos establecidos para así hallar la gracia delante de Dios. Vamos a ver aquí, a confirmar esa parte a través de este escritor. Dicen que fue el apóstol Pablo. Muchos no conocemos el verdadero autor, pero se lo atribuimos al apóstol Pablo. Y pues eso no es importante. Lo importante es lo que está escrito aquí y lo que nos va a presentar. Vamos al capítulo 9 del libro de los Hebreos. Usted verá qué lectura más interesante. Leemos. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Es el primer pacto, está hablando de la primera manera establecida para el hombre acercarse a Dios, limpiar sus pecados. Dice el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de propiciación. Aquí está el escritor dando una narrativa de cómo eran las cosas para acercarse a Dios, que eso es lo que nosotros los seres humanos necesitamos en la vida, acercarnos a Dios, porque estando en Dios y Dios estando en nosotros, ya nosotros no necesitamos nada porque Él es el dueño de todo y todo Él lo va a hacer. Esta era la manera que Dios había establecido por medio de Moisés al pueblo, para el pueblo mantenerse siempre delante de la presencia de Jehová Dios, el creador de todas las cosas. Dice el versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar de dar detalle. Ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahí el autor está describiendo cómo era ese lugar, lo que había en ese lugar y las reglas que habían establecidas para el pueblo acercarse a Dios. Es como que nosotros estuviéramos narrando el templo donde nosotros nos congregamos. Cómo están las sillas, dónde están las bocinas, dónde está el púlpito, las sillas que están detrás del púlpito, las luces, que nosotros estamos narrando el lugar del templo donde nosotros vamos a adorar a Dios. Eso es lo que está haciendo este autor aquí, dándole a entender, dándole a conocer cómo estaban establecidas todas las cosas, pero para al final aterrizar en el tema que él quiere presentar. Él está presentando ahí cómo se hacían todas las cosas humanamente hablando, que era el primer pacto para acercarse a Dios. Dice el versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, o sea, tenía que entrar con sangre, la cual ofreció por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender
con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ve, ahí está diciendo que por medio de estas cosas que se hacían, todos estos ritos que se hacían humanamente, el Espíritu Santo daba a entender que todavía no se había cumplido lo verdadero. Dice el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, dando a entender con esto, solamente está haciendo aclarando la mente de que todavía no se había llevado a cabo lo real y lo verdadero. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. O sea, el cumplimiento de lo real, mientras todas estas cosas estaban establecidas, era evidente que lo real y lo verdadero no había llegado. Dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Todo lo que acabamos de leer, desde el versículo 1 hasta aquí, hasta el versículo 9, no hace perfecto a aquel que cumple el culto. O sea, todo lo que usted y yo podamos hacer en la iglesia donde nos congregamos, eso no te hace perfecto. Usted puede ser, mire, el predicador de los predicadores. Usted puede ser el mayor diezmador de la congregación. Usted puede ser el que esté 24 horas del día ahí en el templo orando, ayunando, entregado, el que más visite los hospitales, el que más vaya a la cárcel, el que más bondad haga, el que más... Todo eso que se hace humanamente no hace perfecto a quien lo hace. Todo lo que el pueblo hacía, todo el cuidado que le tenían a este tabernáculo, todo lo que cumplían, no lo hacía a ellos perfecto. Así lo dice claro aquí en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ve, es símbolo, simple y llanamente, para el tiempo presente. O sea, lo que nosotros hacemos en la congregación, simplemente, simple y llanamente, es símbolo para este tiempo. Pero para que entendamos lo real y lo verdadero, lo espiritual. Dice el versículo 10, ya que consiste solo de comida y bebida. Vamos a repetir este versículo 9 y el 10 juntos. Dice, lo cual es símbolo, todo lo que hacían en el tabernáculo y todo lo que había, todo lo que representaba, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida. ¿Ve? Todo eso es humano, todo eso es secular, consiste en la parte humana, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuáles cosas? Observe lo que dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, no de este mundo. Ve, al lugar santísimo donde nosotros debemos entrar, que ya no lo hace un hombre, primero por su pecado, sino que éste entró a ese lugar verdadero, allá la presencia de Dios, ese lugar santísimo a donde nosotros debemos de ir ahora. Dice, y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ve, eso se hace para purificación de la carne, se hacía
O sea, en ese tiempo para hallar gracia delante de Dios, para ellos sentirse limpios en ese momento, pero inmediatamente hacían esto, salían de ahí y continuaban pecando y volvían a sentirse pecadores. Por eso lo hacían todos los años, para ir a hallar gracia delante de Dios. Pero ahora ya Cristo entrando, y si eso hacía limpiar de la conciencia a los carnales cuando entramos, o sea, si usted por diezmar, en este caso, si usted por asistir a la iglesia, por ser parte de una congregación, si usted por leer la Biblia, si usted por hacer el bien, usted se siente bien con Dios. Ve, eso es para la carne, para usted sentirse bien con Dios. No es para Dios estar bien con usted. Es para usted sentirse bien con Dios en la carne. Lo que ellos hacían, lo hacía sentir bien con Dios hasta que salieran de ahí. Eso pasa con nosotros. Si dejamos de ir a la iglesia, si dejamos de diezmar, si dejamos de visitar a los enfermos, si dejamos de salir a predicar, ya nos sentimos mal. Porque eso es para la carne, para usted. Ahora, cuando nosotros creemos y confiamos en lo que Cristo hizo, ya eso es para Dios sentirse bien con nosotros. Porque no se trata de lo que nosotros hagamos, sino que se trata de lo que Cristo hizo en la cruz. Dice, porque si la sangre, oiga este ejemplo que pone el autor de este libro, conforme a los rudimentos y a los ritos que hacían, que lo hacía sentir bien por un momento. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia y obra muerta para que sirvamos al Dios vivo. Mis amados hermanos, no se trata de lo que nosotros tenemos establecido en la congregación, en la iglesia. Y eso no está mal porque eso nos trae una tranquilidad a nosotros. Se trata de lo que Cristo hizo en la cruz. Se trata de que todo es por Él y en Él y para Él. Lo hemos estado compartiendo con cada uno de ustedes. No es malo que nosotros cumplamos, nos congreguemos, porque no debemos dejarnos de congregar. Que nosotros entendamos que por agradecimiento a Dios nosotros seamos colaboradores de la familia de Cristo en la iglesia con nuestros bienes. No, no está mal que nosotros salgamos a anunciarle a los demás lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, predicar. Pero esas cosas no nos limpian, no nos liberan, no sueltan la cadena de nuestra alma. Lo que nos limpia es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y reconociendo que no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, es que nosotros vamos a encontrar la verdadera paz. Lo que nosotros hacemos nos da una paz momentánea. Fíjese que cuando usted ayunaba, cuando usted oraba, cuando usted leía la Biblia, cuando usted iba a la iglesia todos los días, usted se sentía supuestamente en paz. Inmediatamente dejó de ayunar, dejó de leer la Biblia, dejó de ir a la iglesia, ya usted se siente en pecado. Pero cuando usted vive por Cristo y para Cristo y muere a sus pecados, mire, usted se va a sentir en paz, porque la paz va a estar en usted, que es el Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo espero en el Señor que usted lo lea detenidamente, porque en lo que yo iba leyendo, usted sabe que por tener control del tiempo, por tener, se me enredaba y explicaba la cosa dos veces al mismo tiempo. Pero usted, cójalo tranquilamente, léalo desde el capítulo 9, desde el versículo 1 completo, y usted verá que usted va a entender esto de una manera sobrenatural y su vida va a ser diferente, ya no por lo que usted haga, sino por lo que Cristo haga a través de usted. Dios le bendiga y Dios le guarde.